Esta semana empieza con un extraño sabor de boca y para los correístas que lo único que querían era la cabeza de la fiscal en bandeja, deben sentirse como fuera de base. Que estaba en juego, Roberto, es la paz social del país, es la entrega del país al, al crimen organizado, ya sea político o ya sea del narcotráfico. Mira, y todo terminó con una frasecita que dice así: vamos a ser cuatro. Es un video muy inteligente, o sea, el guión, Sí, lo que sí. ella leyó seguramente en un teleprompter, está muy inteligentemente hecho. A mí no se me ocurre ver a Pamela Aguirre o al bobazo de Ronnie Aleaga pronunciando una locución tan corta, tan condensada y tan inteligente. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Esta semana empieza con un extraño sabor de boca y para los correístas que lo único que querían era la cabeza de la fiscal en bandeja, deben sentirse como fuera de base, ¿no? O sea, se les acabó el sueño, se les acabó la ilusión. Dream is over, como decía John Lennon. La semana pasada, Politizados hizo el seguimiento de ese tema, el tema del juicio político a la fiscal, de la emboscada que le tendieron con la participación de Ronnie Aleaga, del papel de Pamela Aguirre, de todas las consecuencias que tuvo esa jugada. Y esta historia terminó el jueves de la semana pasada. Hoy es lunes 20 de mayo, ¿verdad? Terminó el jueves de la semana pasada, el jueves por la noche, de la manera más inesperada, de la manera más insospechada, con el anuncio del embarazo de la fiscal, con la reunión casi inmediata del CAL para decidir qué hacer y con la suspensión del juicio a la fiscal por motivos de embarazo. Sí, Roberto, yo creo que nadie se imaginó que esto iba a terminar con un embarazo. Eh, pero la verdad es que con este embarazo lo que termina, o bueno, al menos parece haber terminado, porque uno nunca sabe, es una de las historias de acoso político más intensa que uno recuerde desde el retorno de la democracia. Y digo esto porque puede sonar exagerado, digo que es una de las más intensas, primero por el ensañamiento que hubo en contra de la fiscal. Esto fue una cosa ya sin parangón. También por la cantidad de instituciones que estuvieron involucradas en este acoso, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana la quiso tumbar, la Judicatura hizo lo mismo, Uh -huh. y bueno, la Asamblea, como ya hemos visto, ¿no? Y lo que estaba en juego y que lo que le hace también una historia remarcable, memorable, es que todo esto era básicamente por la impunidad de Correa y por el fracaso de la arremetida judicial más importante que se ha registrado en este país contra el crimen organizado. Aquí habían dos cosas en juego muy gordas. En general, lo que estaba en juego, Roberto, es la paz social del país, es la entrega del país al, al crimen organizado, ya sea político o ya sea del narcotráfico. Mira, y todo terminó con una frasecita que dice así: vamos a ser cuatro. Así. Sí, vamos a hacer cuatro. Es una frase de telenovela que ha irritado a mucha gente, ¿no? Bueno, ya sabemos a quién ha irritado esa frase que no deja de ser telenovelesca. Y Martín, precisamente sobre ese tema, vamos a hacer cuatro. Escribiste el sábado en la edición del sábado de Diario Expreso y el domingo tu columna de opinión. Ahí dices tú que me parece que el título de tu columna es precisamente Vamos a hacer Sí, cuatro. Y ahí dices tú así es. que una mujer gestante es una figura sagrada a la que nadie se anima a atacar porque siempre va a salir perdiendo, ¿no?
Claro, yo lo que digo en mis notas es que, eh, bueno, primero y antes que nada, que Diana Salazar hizo el anuncio de esto en un video de apenas 2 minutos y 23 segundos. Y con ese video y con esa noticia, cualquier estrategia que había en su contra se fue al demonio, ¿no? Ya dijiste tú, inmediatamente el CAL se reunió y decidió suspender esta guerra. Y hasta Correa, que Correa no se aguanta nada, hasta él reaccionó mansamente, cual cordero. Eh, Dijo que ellos siempre han respetado a las mujeres gestantes pero bueno, no se quedó con las ganas de echar un puñito por ahí y dijo que lo que lamentaba es que no haya un juicio político para demostrar la clase de persona que es Diana Salazar. Eh, la única que hizo la del oso es la impenitente de Luisa González, la ex candidata a la presidencia, que salió a decir que todo esto fue un show, pero quedó pésimo, la gente le mandó al demonio. Pero en general, Roberto, toda la artillería que ha estado disparando contra la fiscal se pasmó, quedó pasmada y ahí quedó, ¿no? Y es que la figura de una mujer esperando a un bebé es algo muy potente. Es una figura que está presente de forma muchas veces sacralizada en casi todas las culturas, no solo para mencionarte el caso del Ecuador, o sea, desde las Valdivias de la Ujú. península de Es, Santa Elena, es que pasando es, sí, pasando por toda la imaginería católica de la Virgen, etcétera, ¿no? O es que sea, es un arquetipo, ¿no? Es sin duda un arquetipo, sí, está sí, y grabado en contra eso nuestro no hay, y contra inconsciente. eso no hay nada, contra eso no hay, nadie gana contra eso. Sí. Yo creo que el video de la fiscal, ese video de 2 minutos y piquín, 20 segundos, creo que dijiste, 23. de 2:23, se merece un comentario, Martín, porque, oye, es un video muy inteligente, o sea, el guión, Sí, lo que sí. ella leyó seguramente en un teleprompter, está muy inteligentemente hecho. A mí no se me ocurre ver a Pamela Aguirre o al bobazo de Ronnie Aleaga pronunciando una locución tan corta, tan condensada y tan inteligente. Primero, es un video que cubre todas las bases, ¿no? O sea, primero hace un juego de develar y al mismo tiempo cubrir la intimidad. Conocemos que la fiscal Diana Salazar es una persona que se ha caracterizado por mantener su intimidad eh, en secreto, no ha hecho públicos detalles de su vida, no le gusta la exposición pública, protege a su hija, no nos ha contado si tiene relación con quién, no habla de su vida, no sabemos muy poquito de su vida, casi no se expone. Y en este video en el que se trata de contar un tema íntimo, un tema personal como su embarazo, ella hace este juego de velar y cubrir, administra su intimidad como con gotero, ¿no? Y en ese juego cuenta por primera vez, nos venimos a enterar ahora, que tiene una relación de pareja desde hace 3 años. Dice una relación maravillosa que le ha hecho muy feliz, ¿no es cierto? Que es una relación estable con un ser extraordinario a la que ella quiere mucho. Y esto es también muy interesante porque cuando dice eso, lo que está haciendo es desacreditando a Ronnie Aliaga, pero sin regresarle a ver, o sea, sin nombrarle, lo hace polvo, porque Ronnie Aliaga jugaba con la idea de su relación circunstancial, dice Sí. pendejamente, ¿no? Circunstancial, el pendejo. La relación circunstancial, ¿qué es lo que quería decir? Que fue amante, ¿no? Él estaba jugando a la figura del macho castigador. Yo fui amante de esta señora y a mí esta señora la tenía en mis manos y esta señora hasta siendo yo quien soy, un mafioso de mierda, porque eso es lo que en el fondo está diciendo este bobazo, me contaba cosas era mi cómplice, ¿no? O sea, finalmente la acusación
de Ronnie Aleaga es que la fiscal fue cómplice de un mafioso. ¿Qué mafioso? Él, porque él era su amante y él era el macho que llevaba la, la, la sartén por el mango en esa relación y la pobrecita hasta le llamaba y le decía, ándate del país. Eh, y con este simple gesto de decir, desde hace 3 años tengo una relación estable, feliz con esta persona maravillosa con la que voy a tener un hijo, destrozada la versión de Ronnie Aliaga, pero ya digo, sin regresar, sin regresarle a ver. Otra cosa interesante del video es que no sale a decir que no quiere un juicio. Ella no sale a pedir que no le hagan el juicio político. No dice ni siquiera que su embarazo es un embarazo de alto riesgo. Esto es algo de lo que nos enteramos por Henry Kronfle. Parece que ella sí escribió a la asamblea ese tema, que su embarazo es de riesgo. Y es evidente que una mujer, yo creo que no sé qué edad tiene la fiscal Martí, yo creo que tendrá unos 40 años, quizás un poquito más. Un- sí, es una edad ya de riesgo para tener un embarazo sano, ¿no? Es una edad en la que hay que cuidarse más. El caso es que digo esto para señalar el hecho de que ella no juega a la víctima, a diferencia de Pamela Aguirre, que lo único que hace es sacar el pedigrí histórico de víctima, ¿no? Lo único que hace es competir tontamente con la fiscal por ver quién es más Claro. víctima, quién es más víctima en esto del maltrato, de la violencia política de género, en lo cual Pamela Aguirre, por más que la maltraten, tiene todas las de perder, ¿no es cierto? Ella no está amenazada de muerte ni tiene que vivir en medio de una, ¿cómo le llaman? Una cápsula de seguridad, ¿no? Entonces, lo único que dice la fiscal es que no quiere tener un embarazo con estrés, que es algo con lo que toda mujer se va a sentir identificada, además. Y no Claro. pide, en principio es un video muy tinoso, ¿no? Muy Es compuesto, muy inteligente, digo yo. muy bien armado y porque es cortito, es cortitito, son dos, ya repito, 2 minutos 23 segundos. Hay algo también que me llamó la atención en este video, es que ella habla de la familia, ¿no? Ella se presenta ahí o posiciona la idea de que atrás de ella hay una familia, habla de este compañero maravilloso, habla de Paula, ¿no es cierto? Y del ser de la criatura que va a regresar, el seremos cuatro, ¿no es cierto? Pero lo hace sin mostrar fotos de la familia, lo hace sin hablar mucho de la familia, es simplemente una pincelada. Y con eso, y eso tiene una relevancia, Roberto. Yo creo, al menos yo creo que tiene una relevancia, que es que sus adversarios, estos energúmenos de adversarios que ella ha tenido, eh, son lo menos familia que existe. No digo que no tengan familia, pueden tener la familia, pero la imagen de ellos nunca ha sido la de figuras, miembros de familia, ¿no? Ahí está el ejemplo, el ejemplo mayor es el del solitario George, que el solitario Rafael, que le digo. El solitario Rafael que aparece en estos videos en Bélgica haciendo estas parrilladas, solito ahí en el patio trasero de su casa en Bélgica, eh, o pegándoselos, o pasando el cumpleaños con unos borrachines ahí en Bélgica o en México, no sabemos, pero la figura familiar no existe, y ni qué decir de los otros cuadros del correísmo, ¿no? Ni Andrés Arauz, ni Luisa González, a veces saca a unos hijos por ahí, pero no es como, la matriz no es la familia. Aquí en este video había una matriz familiar. Eh, la Paola Pavón, el Virgilio Hernández, nadie son gente de familia. Nadie se ha posicionado como. Entonces yo creo que hay una imagen ahí que ella proyecta, eh, pero que proyecta con mucha contención, como te dice, ¿no? Con mucha moderación. A mí Ujú. la presentación de Diana Salazar me hizo mucho recuerdo
a esas declaraciones de la Casa Real inglesa o de alguna Casa Real europea, ¿no? Es verdad. Que hablan a nombre, hablan como miembros de familia, pero a nombre del Estado, con un tono de Estado. Ellos representan eh, hasta la forma de estar vestida ella, ¿no? El peinado, todo era Sí, muy, sí, sin sí, exponer su intimidad, pero poniéndola por delante de alguna manera en cuanto a valorarla por encima de otras cosas. sí. Mira, y era tan, pero tan fácil hacerse la víctima y no lo hizo, para nada. Eh, tú también escribiste ayer, sí, ayer domingo, y ahí te enfocabas en el tema de la violencia política de género, cómo esto de la violencia política de género ha cruzado esta historia de Diana Salazar de crin a cola, de pe a pa. Así es, Martín. De hecho, es uno de los temas de la semana, ¿no? Esta habría sido la semana perfecta para debatir el concepto de violencia político de género, salvo que en el Ecuador el concepto de violencia política de género ni se analiza ni se debate, nomás se invoca. O sea, Es un dogma de fe. es un dogma de fe y por lo tanto solo se invoca. Y cuando se invoca, parecería que toda capacidad de análisis se nubla y toda capacidad de debate se da por superada, ¿no? Como cuando la bancada correísta, hablamos de esto en nuestro último episodio de la semana pasada, cuando la bancada correísta con Jairín Noriega por delante salió a solidarizarse con Pamela Aguirre, que estaba situada en el centro de la polémica debido a su comportamiento vergonzoso del lunes, ¿no es cierto?, a la emboscada que tendió la fiscal. Y dijo, Pamela Aguirre está siendo blanco no solamente de persecución política, sino también de un ataque mediático, dijo ella, que responde a violencia política de género. Eso es un extremo de la distorsión y de la manipulación de un concepto que básicamente debería estar ahí para combatir la discriminación, pero que se ha convertido en una especie de patente de corso, de salvoconducto para que las mujeres que ocupan cargos de responsabilidad pública queden exonerados de esas responsabilidades, ¿no? O sea, te proclamas víctima de violencia política de género y has quedado exonerada de tus responsabilidades. Y Pamela Aguirre empezó la semana, por eso es que decía que el tema de la violencia política de género atraviesa la semana, porque Pamela Aguirre empezó la semana compitiendo con la fiscal por algo así como como la primacía del dolor y del maltrato, ¿no? Al fin y al cabo, en la escala de valores de la izquierda identitaria, a la que por moda intelectual pertenecen o se ascriben Pamela Aguirre y su bancada, la condición de víctima es en sí misma un carnet de identidad que te da un pedigrí histórico y que es una enfermiza forma de aristocracia del dolor, ¿no? Entonces, Pamela Aguirre dice, empezó el lunes, pensemos que la víspera, el domingo, eh, la fiscal Diana Salazar había sacado este video en el que contó que ella era también parte del contrato que habían hecho los sicarios para matar a Fernando Villavicencio, que ellos tenían que matar a Villavicencio y a ella. Eh, el lunes Pamela Aguirre la recibe y le dice, como restregándole en la cara, le dice, a mí me pareció, voy a leer lo que le dice, ¿no? Este fin de semana he recibido más de 1.500 ataques en los cuales se me ha amenazado con matarme, con golpearme, con arrastrarme. Se me acusa sin ningún sustento de ser parte de una mafia política. Bueno, sin ningún sustento. Y yo también soy mujer y también soy madre y lo estoy viviendo. Esa violencia de género no puede continuar en este país. Y lo dice mientras tiene preparada una emboscada en en la que va a enfrentar a la fiscal Diana Salazar con su acosador, con el mafioso de Ronnie Aleaga, que es un tipo que ha ejercido, eso sí es violencia de género, ¿no? O sea, ha ejercido esta retorcida manera de violencia de género que consiste en la exposición de la intimidad de una mujer
atribuyéndose una condición de amante, atribuyéndose una condición patriarcal en todo caso, ¿no? Nunca mejor dicho que ahora. Eso es, a mí me parece una forma de violencia de género espantosa, exponer la intimidad de una mujer para desacreditarla en su función pública. Esa es, o sea, es que es la definición, prácticamente la definición de violencia de género. Entonces, luego viene toda esta historia de que Pamela Aguirre se hace víctima de violencia de género después de haber secundado al acosador de la fiscal para que vuelva a exponerla. Y todo esto es como una mala broma, ¿no? Y finalmente la semana termina, el desenlace de esta semana termina con una historia de embarazo, una historia en la que también de alguna manera soterrada o inadvertida, la violencia de género es la idea dominante, ¿no es cierto? A mí me llamó mucho la atención en esta historia del embarazo que quienes salieran a criticar la actitud de la fiscal y lo que ocurrió después, la reunión del CAL y la suspensión del juicio político, fueran mujeres hablando de sus embarazos. Se desempolvó un video de la misma Pamela Aguirre en la que en una entrevista decía que ella embarazada, que su hijo ya prácticamente estaba naciendo, dice, mientras rendía testimonio en el caso Sobornos y que nadie se solidarizó con ella. Lo mismo dijo Viviana Bonilla, prófuga de la justicia, que efectivamente acudió embarazada a, a, mm, Audiencias. a las audiencias del caso Sobornos. Hay el más reciente tuit de Luisa González en el que dice que ella tuvo también un embarazo de alto riesgo y lo único que hizo fue pedir 3 meses de maternidad para cuidar al guagua. Bueno, eso sería ya cuando nació el guagua, ¿no es cierto? Ah, pero sí, este tema del embarazo a mí me ha dejado pensando. Yo escribí un artículo también al respecto, Martín. Sí. A ver, vamos a hacer una pausa, Roberto, pero antes quería anunciar lo que vamos a hablar después, que es básicamente sobre cómo tú también has sido demandado por acoso de violencia política de género. Ah, verdad. Pero vamos a una pausa, por favor. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Sí, Roberto, yo había dicho que tú el miércoles, creo que es el miércoles, ¿no es cierto? O sea, pasado mañana tienes una audiencia por un tema de violencia política de género. La presidenta del CNE, Sí. doña Diana Tamaint, que ya el cargo le va a solo durar hasta noviembre por una decisión del Consejo de Participación. Ella sostiene que tú ejerciste contra ella por una crítica a su gestión. Cuéntanos un poquito. Sí, esta es la forma como se está usando, cómo se está abusando del concepto de violencia política de género en este país. Como decía, es un salvoconducto para que las mujeres que ocupan cargos públicos no rindan cuentas de sus actos. Este es el caso de Diana Tamain. Yo escribí un artículo en el que la acuso, digo que ha sido tan diligente como un cadáver, en el sentido de que ante violaciones flagrantes de la ley electoral cometidas, por ejemplo, por la Liga Azul, el correísmo que auspició 7 candidatos a las elecciones del CPCCS cuando no podía auspiciar ninguno, cuando la participación de los partidos políticos está estrictamente prohibida en la elección de consejeros del CPCCS, y ella no hizo nada, no ejerció ningún control y no hizo aplicar la ley electoral y otros casos que estoy citando en ese artículo. Y digo que es una, sí, digo que es una inepta, no sé si uso esa palabra, pero uso alguna igual de fuerte, uso fuertes palabras, pero no estereotipos de género. Ella me acusa de violencia política de género y en la legislación ecuatoriana, en el Código de la Democracia, precisamente,
que es el único que recoge esta figura de la violencia política de género. Es extraño que sea en el Código de la Democracia, porque la violencia política de género no necesariamente podría tener que ver con elecciones, pero así lo Claro, pone. podría ser un delito penal del Código Orgánico Integral Penal y punto. Podría ser, sí, pero no, aparece en el Código de la Democracia como infracción electoral. Y aunque mi artículo no tenía nada que ver, o sea, yo no soy un actor electoral, y por tanto difícilmente puedo cometer infracciones en unas elecciones en las que apenas participo como votante, salvo que vaya y atente contra mi mesa electoral, ¿no es cierto? Em, pero tengo que enfrentar esta absurda acusación en la que yo creo que el punto central es la definición de este tipo, de esta infracción. Eh, un elemento central, fundamental de la violencia política de género, tal como está definida en el Código de la Democracia, la violencia política de género en lo que tiene que ver con la expresión, con el ejercicio de la libertad de expresión, con las palabras, con las cosas que se dicen, es que se presente un estereotipo de género. Un estereotipo de género es, por definición, un insulto que solo se puede aplicar a las mujeres. Es decir, si yo digo, esa señora es una estúpida, eso no es un estereotipo de género porque es exactamente lo mismo podría decir de un señor. Ah, pero si Claro, digo, esta es un estereotipo de género es que tú le digas, señora Tamaín, usted debería irse a cocinar locros de papa o lo que exacto, sea, o lo exacto, que le dijo exacto. Correa alguna vez a Cintia Viteri, que mejor se dedique a maquillarse. Eso es así un estereotipo de Esos género. son estereotipos de género que son aplicables por su condición de mujeres. Si diriges esas mismas afirmaciones a hombres, carecerían de sentido, no tendrían el efecto insultante que tienen cuando se los dirige a mujeres, porque aluden precisamente a la condición de mujeres, de las víctimas en este caso, ¿no? Entonces sí, ese es el problema con este concepto de violencia política de género que está siendo usado por fuera de esa lógica, por fuera de esa incluso tipificación legal, y se está aplicando indiscriminadamente para cualquier tipo de violencia verbal que puede ser reprochable, pero no necesariamente implica machismo y no necesariamente implica violencia política de género, como muchas, o sea, yo entiendo que muchas de las cosas horribles que seguramente le dicen a Pamela Aguirre por internet, por redes sociales, son efectivamente violencia verbal de género, ¿no es cierto? Deben decirle horrores. Pero no todas. O sea, cuando en este podcast decimos que es una persona poco perspicaz, mm, no tiene nada que ver con su sexo, tiene que ver con su coeficiente intelectual. Es otro problema. Claro, claro. Y bueno, ya creo que nos están haciendo ceñitas porque se nos acaba el tiempo, Roberto. Veamos cómo evolucionan las cosas, veamos qué pasa si insisten en acosar a la fiscal. Hay una cosa que me llama mucho la atención a propósito de lo que acabas de decir. Ronnie Aliaga secuestró a su mujer en Venezuela. Le había Así fue. convencido de que vaya con su hijo para verse, etcétera, y luego movió sus influencias con el gobierno de Maduro, donde él está prófugo de la justicia, y consiguió de que no le permitan salir de Venezuela. Ahí nadie dijo nada, o sea, todas las feministas del correísmo no dijeron, esta boca es mía, y eso es una violencia terrible contra una mujer, ¿no? Bueno, al menos yo no he visto nada, nada, incluso de las no correístas, y a mí no me consta que se haya armado el petardo. Todo esto me deja con una idea muy poco feliz, Roberto, que es que muchas veces, si no
las más de las veces, las mujeres defienden a las mujeres únicamente cuando éstas comulgan con ellas políticamente. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es.